Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El simple hecho de poner atención en el significado de las polaridades, que es lo mismo que decir entender en qué consiste cada una para poder autoobservarse y usar la autoobservación como herramienta, ya nos permite incrementar conciencia. Hoy vuelvo con polaridades, porque vivimos en un mundo dual y ir encontrando nuestros puntos intermedios para así crear un equilibrio muy necesario entre luces y sombras, entre nuestras luces y nuestras sombras, forma parte del proceso evolutivo de cada uno para así establecer nuestra propia armonía interna, entender para comprender y bueno, para después integrar lo comprendido y así tener la opción de trascenderlo. Este es mi enfoque, esto es autoliderazgo consciente, un concepto basado en el trabajo continuo con uno mismo y con el incremento de la propia conciencia. Una de las ideas más antiguas y recurrentes en diferentes tradiciones filosóficas, espirituales y psicológicas es que la realidad se organiza mediante polaridades. La noche y el día, expansión y contracción, orden y caos, vida y muerte, actividad y reposo. La ley metafísica de las polaridades sostiene que todo fenómeno contiene dos extremos que son aparentemente opuestos, pero, lejos de excluirse, forman parte de un mismo continuo. Y es que en realidad son manifestaciones distintas de una misma energía. Aplicado al comportamiento humano, esto implica que nuestras formas de pensar, de vincularnos y tomar decisiones también pueden entenderse como expresiones polares. No solemos movernos en categorías puras, sino en gradientes. ¿Te das cuenta? Una persona no es absolutamente aceptadora o totalmente rechazadora. Del mismo modo que nadie es enteramente reconocedor o radicalmente negador en todas las áreas de su vida. Sin embargo, sí existen tendencias predominantes que organizan la forma en que cada persona procesa sus experiencias. Y desde esta perspectiva, las polaridades aceptador, rechazador y reconocedor, negador, no es que describan rasgos morales, sino modos de relación con la realidad. Son posiciones internas desde las cuales el sistema nervioso, la mente y la identidad interactúan con aquello que nos ocurre. Algunas de estas posiciones facilitan la integración, la adaptación y el aprendizaje, pero otras consumen enormes cantidades de energía mental a través de mecanismos defensivos, distorsiones y muchas luchas innecesarias. Aunque autores como el doctor David Hawkins encuadran estas polaridades dentro de campos atractores, bajo esta óptica, aceptar, rechazar, reconocer y negar no son solo elecciones cognitivas conscientes, son patrones profundamente vinculados a la capacidad del organismo para digerir las experiencias y mantener la estabilidad interna frente a la incertidumbre de la vida. Y es que en la vida encontraremos, queramos o no, situaciones y muchas limitantes, frustrantes y dolorosas, y eso es inevitable. Así que la cuestión es que, ¿qué hacemos cuando aparecen? Hay personas que pueden entrar en contacto con lo que ocurre, tomar nota, procesarlo y actuar con diligencia y con claridad. Otras, en cambio, despliegan estrategias más defensivas. Rechazan, niegan, minimizan, exageran, combaten o distorsionan aquello que amenaza, creen su equilibrio interno. La diferencia entre unas y otras no está en la magnitud más o menos objetiva de los problemas que enfrentan, sino en el patrón personal desde el que se relacionan con esos problemas. Aceptar puede definirse como la capacidad de entrar en contacto con una realidad tal como se presenta, sin necesidad inmediata de deformarla para hacerla más soportable. Esa definición, bueno, requiere precisión porque la aceptación suele ser una de las ideas más mal interpretadas. Sí. No nos confundamos.
Aceptar no es aprobar, tampoco es resignarse, no es sumisión, no es pasividad y no es ausencia de límites. Cuando una persona dice, no me gusta esto, me duele y preferiría que fuera diferente, pero reconozco que ahora mismo esto es así, está operando desde la aceptación. Hay contacto con el dato, aunque el dato resulte ciertamente desagradable. La resignación tiene otra cualidad. En la resignación suele haber derrota, impotencia o renuncia al poder de acción. Una persona resignada puede pensar algo como no puedo hacer nada. Sí, algo así. Así que solo me queda aguantar. La aceptación no tiene este tipo de funcionamiento. Esta diferencia además tiene implicaciones neurobiológicas relevantes porque cuando luchamos persistentemente contra hechos que ya están presentes en nuestra vida, el sistema nervioso permanece en un estado de activación constante. El cerebro interpreta que existe una amenaza no resuelta y por lo tanto moviliza todos cuantos recursos tiene a su alcance. Rumiación, vigilancia aumentada, tensión muscular, irritabilidad, y todo ello conlleva también un gasto atencional elevado. ¿Mm? O sea que una parte importante de la energía mental se va ahí, ¿no? Se emplea en esa fricción que generas entre realidad y tus expectativas. En cambio, aceptar, bueno, pues aceptar reduce ese conflicto secundario. Porque, y además de forma inmediata, porque la aceptación no elimina el dolor que ello pueda ocasionar, el suceso en sí, pero disminuye algo que es muy improductivo, como es la resistencia a lo que es. Me refiero a la diferencia entre experimentar una dificultad y además dedicar muchos recursos internos personales a protestar contra su existencia. Así que aceptar es un acto de economía energética. Pensemos en un ejemplo cotidiano. A ver, imagina una relación compleja con una suegra crítica y controladora. Cada encuentro familiar incluye comentarios sutilmente invasivos sobre cómo organizas tu casa, cómo educas a tus hijos o cómo deberías gestionar determinados asuntos. Una posición rechazadora podría constar de pensamientos del tipo: esto no debería ser así. No soporto que sea como es, tiene que cambiar para que yo pueda estar bien. Este posicionamiento genera una dependencia emocional, aunque no lo parezca, respecto al otro y a su transformación. De este modo, tu estabilidad queda condicionada a un cambio externo sobre el que tú no tienes ningún control directo ni indirecto. Una posición aceptadora podría ser: mi suegra tiene un estilo crítico y controlador. No me gusta, me afecta y no lo voy a edulcorar, ni me voy a engañar, pero esta es la realidad con la que estoy lidiando en este momento. A ver qué hago. Observa que aquí no hay distorsión, hay precisión. Así que hay preguntas que podemos hacernos que son muy útiles. ¿Qué límite necesito? ¿Qué frecuencia de contacto me resulta sostenible? ¿Qué conversaciones merecen mi atención y cuáles no? La aceptación aumenta tu capacidad de estrategia. El rechazo, por el contrario, la reduce. Cuando rechazamos y además continuamente aspectos de la realidad, no estamos simplemente expresando preferencias, estamos entrando en lucha constante con lo que ya existe y esto desgasta mucho. Genera fatiga, rigidez. El rechazo puede parecer que nos da fuerza, pero muchas veces es una forma de fragilidad. El sistema necesita eliminar o controlar aquello que no tolera procesar. Algo similar ocurre con la segunda polaridad, la de reconocimiento-negación. Reconocer consiste en la capacidad de ver y de nombrar lo que está presente sin recurrir inmediatamente a mecanismos de distorsión defensiva. Reconocer implica permitir que cierta información entre en el sistema y sea procesada, pero sin dramatizar ni exagerar
Un ejemplo en una dinámica complicada con una hermana podría ser reconocer algo parecido a nuestra relación está marcada por una competencia que ya es histórica, viene de lejos, resentimientos antiguos y una dificultad real para alegrarnos genuinamente por los logros de la otra. Es así. Esta frase puede ser difícil de aceptar, ¿sí? Claro, porque contiene información que tampoco nos es muy agradable, ¿no? No resulta muy agradable, pero contiene información valiosa si quieres trabajar con ello. En cambio, la negación sería algo parecido a no pasa nada. Tenemos una relación, bueno, pues como pasa en muchas casas y entre muchas hermanas, así. Y de tanto en tanto discutimos. Eso puede reducir la ansiedad momentáneamente porque excluye información que amenaza la autoimagen, el vínculo o incluso una cierta estabilidad emocional mantenida con pinzas. Pero el problema es que lo negado no desaparece. Sí queda fuera del foco consciente, pero sigue organizando la conducta y crea ciertamente mucho malestar. En sistemas familiares esto es extremadamente frecuente. Muchas familias funcionan sobre pactos implícitos de negación compartida. No nombrar las tensiones que hay, no reconocer rivalidades, no admitir favoritismos, no hablar de heridas históricas. Y eso no crea relaciones sostenibles a largo plazo. El reconocimiento, aunque dé pereza, por decir algo suave, es organizador porque introduce verdad en el sistema y lo que ordena ayuda. Y también permite responsabilidad, ya que solo puedes ajustar aquello que reconoces. Si no reconoces que cierta relación te desgasta, seguirás exponiéndote sin criterio. Si no reconoces tu propia necesidad de aprobación, probablemente seguirás buscando validación donde no puede darse. Y en resumen, bueno, pues negar sí produce alivio inmediato, pero deudas futuras. Aceptar y reconocer suelen coexistir como patrones complementarios. La aceptación te pone en contacto con lo que es, el reconocimiento te permite nombrarlo y darle una representación interna. Sin aceptación, el reconocimiento suele resultar insoportable. Sin reconocimiento, la aceptación queda difusa, es incompleta, pero por el contrario, el rechazo y la negación también forman una alianza muy frecuente. Rechazo aquello que no tolero y niego aquello cuya existencia es una amenaza, creo, para mi equilibrio. Y esto puede verse en muchas áreas. Una persona puede rechazar su propio envejecimiento y simultáneamente negar el impacto emocional que este proceso le genera. Puede rechazar limitaciones financieras mientras niega hábitos de gasto excesivo. Puede rechazar conflictos de pareja, su existencia, mientras niega señales claras de que hay un deterioro vincular. Y en todos estos casos, la energía mental queda capturada por la defensa. La vida adulta requiere otra competencia, capacidad creciente para sostener contacto directo con realidades complejas sin colapsar, sin deformarlas y sin exigir que desaparezcan para poder funcionar sin caer cada 2x3 o en el pozo de las lamentaciones o en el de la negatividad. Y esto no significa ni conformismo ni tolerancia infinita. Esto significa mantener una relación de autoliderazgo consciente con la vida. Aceptar y reconocer no son posiciones blandas. Permiten reducir el ruido defensivo, aumentar la claridad mental y tomar decisiones basadas en datos y no en las preferencias de mi ego, el cual, te recuerdo, sí es el tuyo y el mío y el de cualquiera, un adicto crónico a las emociones que afirman, bueno, sí que enferman porque afectan de forma negativa tu estado nervioso, es decir, al sufrimiento, hasta que le pones remedio. En última instancia, estas polaridades nos permiten ver y entender que gran parte del sufrimiento humano no proviene exclusivamente de lo que ocurre, sino del enorme esfuerzo invertido en rechazar lo que ya está presente y negar lo que internamente ya sabemos.
Solo aquello con lo que estamos suficientemente en contacto puede ser transformado, por la sencilla razón de que si me doy cuenta que lo mismo que tomar conciencia de ello, tengo opción de hacer algo con ello. Si no, esa información, esos datos, quedan atrapados en la repetición, en lo que llamamos patrones de repetición. Así que analizar y reflexionar para tomar conciencia y decidir cómo introducir los cambios correspondientes para mejorar aquello que no funciona en nuestra vida, pero te estoy hablando de cambios enfocados en uno mismo, no en pretender cambiar ni al otro ni lo que ocurre fuera, es la base de todo proceso de crecimiento, autoconocimiento, evolución y avance en la vida. Y deseo que pases un día excelente, líder. Hasta la próxima. Chao.